Hola, sean bienvenidos a la lección número 2 de nuestra formación titulada Procedimientos del Derecho Comercial. En esta oportunidad abordaremos lo correspondiente a los tipos de sociedades comerciales. Empezamos señalando que en Colombia las sociedades comerciales o mercantiles se clasifican según su forma de asociarse en dos grandes grupos. Por un lado, encontramos a las sociedades de personas y por el otro, a las sociedades de capital. Así las cosas, dentro de las sociedades de personas, encontramos a aquellas sociedades en donde lo importante para que una persona haga parte de esa sociedad es la persona misma. Es decir, hace referencia a que los constituyentes o asociados que conforman esa sociedad tienen una serie de valores a nivel educativo, a nivel ético y a nivel profesional que son importantes en el proceso de vinculación a esta tipología societaria. Por su parte, dentro de las sociedades de capital, encontramos a aquellas sociedades en donde lo que importa no es la persona misma del asociado o de la persona que hace parte de esa sociedad, en la medida en que lo importante es el capital o el dinero que esa persona vaya a aportar para la sociedad en la constitución del capital. De esta manera, entonces, dentro de las sociedades de personas donde lo importante es la persona, quienes la conforman se denominan socios. De otro lado, dentro de las sociedades de capital donde lo que importa es el capital que aporte la persona más que la persona misma, las personas que la conforman se denominan accionistas. Entonces miren en este punto cómo a veces las personas se refieren a socios o accionistas de forma indiscriminada y eso indica que están cometiendo un error, puesto que una cosa son los socios y otra cosa son los accionistas. Si bien lo que tienen en común es que forman parte de una sociedad, decimos que los socios son propios de las sociedades de personas, mientras que los accionistas son propios de las sociedades de capital. Con ese panorama claro, decimos entonces que dentro de las sociedades de personas encontramos a la sociedad limitada, a la sociedad colectiva y a la sociedad en comandita simple. Por su parte, dentro de las sociedades de capital encontramos a la sociedad anónima, a la sociedad en comandita por acciones y a la famosa sociedad por acciones simplificada, más conocida coloquialmente como SAS. Teniendo eso en claro, vamos a mirar cuáles son las características que son comunes para las sociedades de personas como para las sociedades de capital. En ese sentido, entonces, decimos que el Código de Comercio establece el número mínimo y máximo que debe haber en cada sociedad, ya sea de personas o de accionistas o de capital, hablando en este caso de socios o de accionistas. Seguidamente hablamos que tanto para las sociedades de personas como para las sociedades de capital es importante o es imprescindible que se haga el aporte al capital, de manera que los socios o los accionistas aportarán al capital con dinero o con bienes. Importante también que en ambos tipos de sociedad, ya sea de personas o de capital, van a tener que plantearse un objetivo u objeto social que viene dado por la actividad económica que vayan a desempeñar con el fin último, como lo hemos venido diciendo, de obtener rendimientos de tipo económico para una distribución entre las personas que conforman la sociedad, llámense socios o accionistas. Y finalmente, pero no menos importante, decimos que cuando una sociedad se conforma con los estatutos y con todos los requerimientos y requisitos que exige la ley, y cuando finalmente se inscribe en el registro mercantil que manejan las cámaras de comercio,
hablamos de que nace una persona jurídica nueva y por lo tanto distinta de las personas individualmente consideradas que la conforman. Esto es, socios o accionistas. Entonces aquí hablamos de una nueva personería jurídica propia con atributos de la personalidad en la medida en que la empresa o la sociedad va a tener un nombre propio, un domicilio propio, una nacionalidad propia, una capacidad propia y un patrimonio propio y por lo tanto distinto de aquellas personas naturales o jurídicas, socios o accionistas que la conforman, y que esta personería jurídica propia se adquiere con el registro mercantil, con la inscripción concretamente en el registro mercantil que manejan las cámaras de comercio. Bueno, con esto culminamos nuestra lección de hoy sobre tipos de sociedades comerciales. Agradezco por su atención y nos vemos en la siguiente lección, en la cual abordaremos de forma un poco más específica a las sociedades de personas. Que estén muy bien.